Estamos aquí para hablar de luxación de hombro. El hombro es la articulación con mayor movilidad de todas las articulaciones que tenemos en el cuerpo. El hombro tiene un rango de movimiento completo. Tenemos abducción, aducción, rotación externa, rotación interna, rotación transversa, rotación posterior, tenemos flexión, tenemos extensión y todos los movimientos conforman el movimiento de circunducción, que es el de rotación completa. Entonces, esta movilidad se la permite al hombro un gran grupo de músculos. Entre ellos tenemos, por ejemplo, el pectoral menor, el subescapular, el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor, el redondo mayor, el deltoides, el coracobraquial. Todos estos músculos le dan al hombro todo ese rango de movimiento, y tenemos 4 músculos que son considerados como los estelares, la estrella del movimiento del hombro. A este grupo de 4 músculos se le conoce como el manguito de los rotadores, por su participación en la rotación. Entre ellos tenemos el subescapular, el redondo menor, tenemos el supraespinoso y el infraespinoso. Los tendones forman una especie de vaina o una especie de bolsa alrededor de la cabeza del hombro. Entonces sus tendones se cierran de tal forma que el hombro se puede mover sin ningún problema hacia cualquier dirección. Ahora bien, hay por ejemplo accidentes como una caída, donde la persona se cae y mete el brazo hacia enfrente o hacia atrás o hacia el lado, y entonces el hombro se puede dislocar. Ahora, la fuerza que logra que el hombro se disloque es una fuerza bastante importante. ¿Por qué? Porque el hombro está muy protegido, y para vencer la resistencia de esta protección se necesita una maniobra realmente contundente. Esto es, la fuerza que lleva la cabeza del brazo, la cabeza del húmero hacia afuera de la cavidad glenoides, es una fuerza bastante importante, ya que para sacar la cabeza del húmero tiene que estirar todo el grupo de tendones y de ligamentos. Entonces, cuando la cabeza del hombro se sale, depende de la dirección de la luxación, porque si se sale hacia adelante, el pectoral se va a traer la cabeza del húmero hacia la parte de enfrente, inclusive se la puede traer hasta la mitad del pecho. Y si es, por ejemplo, el trapecio el que se lleva la cabeza del hombro, entonces hay un tipo de luxación muy rara, porque la cabeza, el hombro se va hacia arriba. Y si es el redondo menor, entonces la cabeza del hombro se va a ir hacia abajo y el brazo queda elevado. Son luxaciones raras. Si por otro lado, si es el subescapular, se va a llevar la cabeza del hombro hacia atrás, y eso se conoce como una luxación posterior. Es de las más difíciles que hay para reducirse, pero conociendo las técnicas apropiadas se puede anteriorizar, o sea, se puede traer hacia enfrente, y una vez que se convierte en luxación anterior, ya hay técnicas más fáciles para poderlo corregir. Ahora, en este video lo que vamos a ver es una luxación anterior. Aquí es el redondo menor el que se trajo la cabeza del húmero, y encontramos que la cabeza del húmero estaba a mitad del pecho aproximadamente, a mitad del trayecto de la clavícula.
Entonces, aquí yo estoy usando una técnica que la conocen todos los traumatólogos. Se llama técnica Kocher, pero ellos la conocen de otra forma. La técnica que yo uso es una técnica modificada por mí mismo. Entonces, de esta forma, puedo decir sin temor a equivocarme que yo soy el único que la usa, porque es de mi propia creación. Entonces, hoy estoy usando la técnica Kocher modificada por mí, a donde uso mis rodillas para hacer la tracción del húmero, y entonces a través de esta tracción logro que los músculos cedan su resistencia, se elonguen, se estiren, y entonces me permiten ir llevando poco a poco la cabeza del húmero, la cabeza del brazo, hacia su posición. Una vez que ya la tengo posicionada cerca de la cavidad glenoides, entonces uso la maniobra de Kocher y con un movimiento muy simple logro insertarla otra vez. Ahora, posterior a la reducción, o sea, al hecho de acomodar la cabeza se le llama reducción. Posterior a la reducción, el paciente necesita un promedio de 3 semanas de reposo para que todas las partes blandas, los tendones, los ligamentos, los músculos, recuperen su tonificación natural y cicatrice lo que se haya lesionado. En 3 semanas estará ya listo para su rehabilitación. Hay un tipo de rehabilitación diferente, muy agresiva, donde a las 48 horas ya están rehabilitando a los pacientes. Estas técnicas no han dado buenos resultados. ¿Por qué? Porque los pacientes se vuelven a luxar nuevamente. Entonces, no se trata de que el paciente se esté luxando. Si se le atiende apropiadamente, se reduce sin lastimarlo, sin producir más daño del que ya hay, se reduce con suavidad, se inmoviliza y se esperan 3 semanas. En 3 semanas ya cicatrizó todo, los músculos ya recuperaron su tonificación natural, y entonces ya se puede iniciar con la rehabilitación, con la fisioterapia. Ok, amigos, muchas gracias por atender este video y espero que nos sirva a todos. Gracias. ¿Te vas a acostar con tus pies para allá? La cabeza Se le fue en anterioridad. con los pies para allá y con la cabeza para acá. Ahí. Haz un poquito para allá. Relaja. Te voy a ver tu brazo poco a poco. Va a ser muy suave, ¿eh? Suelta, suelta, No suelta. tengas miedo. Así es. El miedo es normal, pero tranquilo. Tranquilo. Ahí estás. Como los partos, ¿sí? Tranquilo. ¿Duele eso? No, ¿verdad? Esta me la traí. Así es. Eso es de ella. Ah, eso. Ok, bien tranquilo. Esto no es doloroso porque es así. A ver, nada más lo que estoy haciendo es dejando que la cabeza del cuerpo baje. Porque está acá arriba.
Flexiona. Respira uno. Retenemos. Respira. 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 Suelta el aire. Abre. Abre. Respira. 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 Baja. Mueve. Aquí acá. Vengo de acá. Aquí acá vamos. Mueve el brazo, levanta el codo. Una vez. Jálale, aquí tantito. Ahora sí, mueve un poquito tu brazo a ver cómo lo sientes. ¿Eh? ¿Te duele? Volverlo para abajo. Así. No pintes. No para arriba. Aquí, no lo vas a poder. Un estrés por tus ¿eh? Sí. Ya sé.